Buenos días, estimados. Mi nombre es Cristian Omar González Rosales. Soy de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Estoy estudiando Ciencias Jurídicas en la materia de Derecho Constitucional. Este día les vengo a explicar un poco de la historia del constitucionalismo y cómo estas ideologías llegaron a nuestro territorio. Vamos a comentar en unos breves minutos cómo surgieron estos acontecimientos y cómo el constitucionalismo influyó en estas ideologías en nuestro país, El Salvador. Comenzamos explicándoles los orígenes de cómo estas palabras llamadas Constitución empezó a tener mucho auge en el mundo, y esto pues viene a partir de las ideologías que se tenían en Grecia, ¿verdad? Filósofos como Aristóteles fueron los que tomaron y destacaron estos conceptos. En diversos diccionarios pues se menciona que la palabra Constitución es la ley fundamental de un país, ¿verdad? Es la Carta Magna, se le llama también, y se le llama ley suprema. Como les comentaba, ¿verdad? Estas ideas vienen desde Grecia, ¿verdad? El filósofo Aristóteles, en su obra, ¿verdad?, política, analiza la estructura, ¿verdad?, de este concepto, ¿verdad?, y de estas nuevas ideas, siendo muy influenciado por Platón, ¿verdad?, en lo que son los temas de teoría de Estado, ¿verdad?, de lo que es el Estado, ¿verdad? Entonces, estos griegos, y la solución para sus conciudadanos, ¿verdad?, empezaron a filosofar, a tener ideas de cómo poder garantizar derechos fundamentales a su población. Entonces empezaron a tener estas ideas de un cuerpo normativo, de tener normas de regulación social para garantizar seguridad, paz social, alimento, etc. De diversas necesidades que solo en sociedad se puede garantizar para poder sobrevivir en un mundo tan violento, lleno de mucha prepotencia, ¿verdad?, en esos tiempos, ¿verdad?, incluso hoy en los tiempos modernos. Entonces, en 1520 empezaron a ocurrir revoluciones muy importantes, como la Revolución Burguesa, que pretendía ir en contra de estas ideologías en que solo una persona tuviera el absoluto control del poder. Estamos hablando de los reinados de aquellos tiempos, del siglo XVI. En los siglos XVIII, en 1789, tenemos otro acontecimiento, la Declaración de los Derechos del Hombre de los Ciudadanos, aprobada por la Asamblea General Constituyente de Francia, un documento precursor de los derechos humanos, mencionado explícitamente el concepto de constitución en el artículo 16, destacando que para que exista constitución debe asegurar la garantía de los derechos en sociedad y la separación de poderes. Como les comentaba, ¿verdad?, los griegos empezaron a hablar de todos estos términos para garantizar todas estas ideologías en el siglo XVIII, ¿verdad?, específicamente en lo que son la Revolución Francesa, influyeron, ¿verdad?, y ya se tienen las ideas de que para que realmente haya garantía, ¿verdad?, tiene que haber esta separación de poderes. Entonces, en el siglo XVIII, ¿verdad?, hubieron grandes pensadores, llamados los pensadores de los ilustres, que mantenían los fundamentos teóricos del constitucionalismo moderno. Estamos hablando en los siglos XVII, siglo XVIII, el caso de John Locke, Montesquieu, Jacobo Rousseau y Thomas Ney. Estos filósofos empezaron a hablar de la importancia, igual Montesquieu, de lo que era la separación de poderes, digamos, ejecutivo, legislativo, judicial, vienen de estas ideas. John Locke, que nos hablaba de la importancia de la propiedad privada, ¿verdad?, y así, ¿verdad?, todos estos pensadores ilustres influyeron mucho en este movimiento político llamado Constitución. Entonces, estas teorías originaron la teoría liberal,
contrarias al absolutismo monárquico. Estas iban en contra, como les mencionaba, de estas ideas de que solo un círculo de poder dominara a toda una población, ¿verdad?, sin participación de ellos, de los gobernados. Entonces, en el siglo XIX, la experiencia constitucional de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos fomentó el desarrollo del pensamiento liberal del siglo XIX, por lo que se promulgaron las constituciones en la mayor parte de los países europeos y en América y americanos. El espíritu de estas constituciones, como les he mencionado, pues viene a poner fin al poder de un individuo, a un gobierno colegiado, porque se ponían en riesgo, ¿verdad? Ellos pensaban de que dejar el poder en solo un individuo se ponen en riesgo los derechos colectivos de la sociedad, en riesgo los derechos fundamentales como la vida, la libertad, la propiedad privada. Entonces, la Constitución viene a poner frenos y no permitir que ideologías religiosas atenten contra los derechos fundamentales de los gobernados, que eran el contexto histórico, era lo que estaba sucediendo, como ustedes pueden observar en la historia, cómo los reyes pues atropellaron muchos derechos. Por eso las revoluciones, como les mencionaba, francesa, la revolución de Inglaterra, de Estados Unidos igual. Las constituciones del siglo XIX tendían a tener solo normas fundamentales de primer orden. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron incluidas nuevos derechos, los derechos de segunda generación, que tienen que ver con los aspectos sociales y económicos y políticos, donde ya encontramos la importancia de que la población en general participe en las grandes decisiones, ¿verdad?, de los círculos de poder. Entonces, como les sigo informando, ¿verdad?, algunas constituciones en el mundo influyeron grandemente en incluir las constituciones, los llamados derechos de segunda generación. Entre las más destacadas tenemos la Constitución Mexicana de 1917, la Constitución Soviética de 1918, la Constitución de Weimar de 1919 y la Constitución Española de 1931. Estas influyeron para que se agregaran en las constituciones, como les menciono, los derechos de segunda generación. Entonces, como para concluir, ¿verdad?, todo este movimiento constitucional, ¿verdad?, influenciado por los ilustres, ¿verdad?, que les mencionaba, ¿verdad?, y como esto vino a desencadenar en revoluciones, ¿verdad?, las principales son pues prácticamente de la primera constitución moderna, es la Constitución de los Estados Unidos de América. Luego le sigue la Constitución francesa y la británica. Destacando que en la británica no tenemos así una constitución, ¿verdad? Ellos sí tienen constitucionalismo, pero no tienen un documento escrito, ¿verdad?, sin embargo, ¿verdad? Entonces la Revolución Británica, ¿verdad?, la Revolución Francesa, la Revolución norteamericana, de una u otra forma, la Constitución de Estados Unidos viene a ser la base, ¿verdad?, y el marco donde los países latinoamericanos y europeos han tomado como referencia para poder tomar en cuenta, ¿verdad?, en sus constituciones. Entendiendo este tema, ¿verdad?, de cómo ha venido la evolución de este pensamiento de constitución, ¿verdad?, entramos ahora a la parte de la historia de cómo vino a evolucionar la Constitución en El Salvador. Comentarles de que se destaca que estas influencias partían de diferentes intereses, ¿verdad?, personales que había en el territorio, ¿verdad?, porque teníamos por un lado a los conservadores, ¿verdad?, que querían estar bajo el dominio español, ¿verdad?, hacia la monarquía española, y teníamos también libertadores, ¿verdad?, personas que iban por el tema de la Revolución Francesa, ¿verdad?, lo que les mencionaba, las ideologías de los ilustres. Entonces teníamos dos formas de pensar que estaban en choque constante, ¿verdad? Entonces, en 1821 pues, a 1824, en esa coyuntura, prácticamente tenemos estas luchas, ¿verdad?, entre liberales y conservadores. Los liberales vendrían a ser todos aquellos influenciados por los filósofos de la Ilustración, donde se pedía la separación de poderes, ¿verdad?, donde se pedía la separación de la política con la iglesia, y los conservadores, ¿verdad?, que ellos eran pro colonia, ¿verdad?, teníamos esas dos luchas. Prácticamente lo que vino a desligarnos
y a independizarnos, ¿verdad? Desde un punto de vista liberales y conservadores, fue el problema de anexión con México, que prácticamente se debilitó la Unión Mexicana. Al debilitarse la Unión Mexicana, estos eventos propiciaron el Congreso Centroamericano para formar la Federación de Centroamérica. Destacar de que este proceso no hubo derramamiento de sangre, sino que fue un consenso que se dio, ¿verdad? Fue a través del diálogo en que el territorio centroamericano se separa de lo que es la ideología colonial y monárquica. Y eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? Centroamérica se formó una unión, ¿verdad? Una federación. En 1824, ¿verdad? El Estado federado, ¿verdad? Se crea la primera constitución de la federación, fue la de El Salvador. Esa fue la primera que se hizo, fue en 1824. Y posteriormente, en el mismo año, en noviembre, se realizó la Constitución Federal, ¿sí? La Constitución de El Salvador se hizo para que estuviera en función de la otra constitución de todo el grupo de los países, que es el de la Federación. Por lo tanto, podemos destacar que nuestra primera constitución fue en 1824. Esa fue la primera constitución del Estado salvadoreño. En 1838, el Congreso Federal da luz verde para que se pueda retirar cualquiera de la Federación Centroamericana. El problema fue de que, como estas peleas, ¿verdad?, entre ideologías liberales y conservadores, siempre se mantuvieron esas diferencias. Algunos eran pro colonia y otros querían liberarse de ese poder, ¿verdad?, monárquico. Pero al final, pues, las presiones que hubieron en ese contexto, no le quedó de otra al territorio, ¿verdad?, federal, que dar la oportunidad de que quien se quisiera salir de la federación lo hiciera. Fue un gran error históricamente hablando, pues lamentablemente todos los países se retiraron de la Federación Centroamericana y solo quedó El Salvador con su constitución y con la de la federación prácticamente. Entonces ahí tenemos a Francisco Morazán, ¿verdad?, que es el único que luchó porque fuéramos unidos, ¿verdad?, que todos los países centroamericanos continuaran unidos. Sin embargo, fracasó, ¿verdad?, fracasó en su cometido, ¿verdad?, y fue fusilado en Costa Rica, ¿verdad?, posteriormente, ¿verdad?, predominando el imperio guatemalteco, ¿verdad?, el reinado guatemalteco, ¿verdad?, las ideologías monárquicas. Eso como de contexto. Esta constitución no le quedó de otra a El Salvador, pues, que independizarse totalmente y crear su primera constitución, ¿verdad?, viene en 1841, ya como Estado soberano. Ya separada de la federación fue en 1841. A esa es ya una constitución separada totalmente de la federación. Lamentablemente se tenía la esperanza desde 1838 a 1841 de que se volvieran a unir, ¿verdad?, los países centroamericanos, pero lamentablemente eso no ocurrió. No ocurrió eso y a El Salvador no le quedó otra alternativa que crear su propia constitución ya soberana en 1841. En 1842 pues, fue fusilado Morazán, ¿verdad?, y sus restos pues, fueron enviados a nuestro país, El Salvador, porque él fue donde mayor apoyo tuvo, fue del pueblo salvadoreño. Prácticamente pues los tiempos siguieron avanzando, ¿verdad?, ya en el siglo XIX, ¿verdad?, 1864, marcada siempre con la contienda liberal y conservadora, ¿verdad?, llega Francisco Dueñas y cambia la Constitución en 1864 y la vuelve clérica. Todo lo que se había logrado de separar la iglesia de la política, tenemos un retroceso. Nuestras constituciones están determinadas en la historia de que tiene retrocesos, avances, y este fue uno de ellos. O sea, ya con Dueñas, ¿verdad?, una persona conservadora, pues totalmente, vuelve otra vez en la Constitución clérica. En 1871, el mariscal Santiago González cambia la Constitución e introduce las ideas liberales y vota todo lo que había determinado Francisco Dueñas. Volvemos otra vez a ser liberales en 1871.
En 1872 el mariscal Santiago González vuelve a cambiar la Constitución, pero con fines de ser elegido. Aquí vemos otra de las partes que se destaca de la historia de la Constitución de El Salvador, donde siempre está inmersa los intereses particulares de un círculo élite, y no por el bienestar en realidad de los ciudadanos, sino que por mantenerse en el poder. En 1883, el doctor Rafael Saldívar impulsa la reelección otra vez de la Asamblea Constituyente. Están modificando la Constitución para volverse a reelegir, ¿verdad? Ese es el enfoque en esos tiempos. Luego tenemos en 1885, está marcado por un amplio consenso entre liberales y conservadores. Y en 1886, por Francisco Menéndez, se toma un atributo, él, y cambia la Constitución, respondiendo a las dinámicas del café y el nuevo proyecto de países liberales. Esta es la Constitución que más tiempo ha pasado vigente. Sí. En 1961 tenemos el golpe de Estado al presidente Araujo por Maximiliano Martínez. Y en 1939 se modifica otra vez la Constitución para que permanezca en el poder Martínez. Sin embargo, no podemos destacar que no solo hubieron intereses particulares, también hubieron aspectos positivos. En 1939, por ejemplo, las personas son reconocidas como ciudadanos, porque antes solo era la población ilustre, casados y jefes de familia los que eran considerados ciudadanos. Sin embargo, en 1939 se deja que cualquier ciudadano sea salvadoreño. Con la Constitución de 1945, Castaneda Castro vuelve a entrar en vigencia la Constitución de 1886, pero con restricciones de la ciudadanía otra vez. Aquí volvemos otra vez a retroceder, ¿verdad?, en los avances, ¿verdad? Volvemos a que ciudadano salvadoreño no puede ser cualquier persona, ¿verdad?, sino que solo personas ilustres. Eso fue en 1945, en el siglo prácticamente XX, ¿verdad? Y en 1950 la Constitución se da la ciudadanía a todas las personas mayores de 18 años, sin importar el sexo o condición académica, hasta 1950. Es un acontecimiento muy importante, ¿verdad? Luego tenemos en 1962, es una copia de la Constitución de 1950, pero con reformas a los artículos para que tenga acceso al poder el coronel Rivera de la ideología del Partido Conciliación Nacional. Es lo que les mencionaba. La historia de las constituciones obedece sus cambios a la permanencia en el gobierno, ¿verdad?, o para que ciertos políticos puedan ser reemplazados por sus mismas ideologías. Luego, en 1983, es una constitución que fue elaborada en el contexto de guerra, es la que está vigente actualmente, ¿verdad? Y prácticamente en los acuerdos de paz, pues, es lo único que se ha incluido en la de 1983. Lo que podemos manifestar, estimados compañeros, es de que la historia de la Constitución, pues, podemos mencionar en el mundo cómo las personas ilustres, las personas pensantes, filósofas, que ven más allá, ¿verdad?, de lo que más allá que las personas comunes, ¿verdad?, han llegado a influir en el mundo, a tener cambios sustanciales, ¿verdad?, partiendo de esa situación de dominación, ¿verdad?, en que solo una persona tiene el poder total del control del Estado, ¿verdad? Estamos hablando de las monarquías o imperios absolutistas, ¿verdad? Entonces, las personas burguesas, ¿verdad?, las personas ilustres, con sus ideas, motivaron revoluciones que llevaron al constitucionalismo, viéndolo como una herramienta ideal, ¿verdad?, para poder tener transformaciones en pro del beneficio de la población, ¿verdad?, para garantizarles a la población los derechos fundamentales de primera, segunda y tercera generación. Sin embargo, podemos observar en la historia de que no se ha logrado en un 100%, ¿verdad?, aquellas ideas, ¿verdad?, de libertad, paz social y equidad, ¿verdad?, en todos los aspectos, ¿verdad? Siempre han habido intereses de gobernantes, intereses particulares, ¿verdad?, sobre el beneficio popular, ¿verdad? Pero sin embargo destacamos de que sí hay avances.
sí hay avances en este tema, ¿verdad?, de la equidad social, ¿verdad? No podemos decir de que no hemos tenido avances, sí se ha tenido, algo se ha logrado, pero aún debe de superarse más derechos que no se cumplen. Por ejemplo, el derecho a distribución de la riqueza es un gran reto. Esos serían los derechos, diría yo, de la quinta generación. O sea, ya hemos avanzado mucho en diversos aspectos sociales, de educación, salud, etcétera, pero falta la distribución de la riqueza. Y pienso yo que es ahí el reto para los nuevos ilustres modernos, ¿verdad? Entonces, nuestro territorio no es la excepción, ¿verdad? Siempre, como pueden ver en la historia de la Constitución, han habido intereses particulares en contra de los intereses realmente de la sociedad, ¿verdad? Pero para eso estamos nosotros vivos actualmente, ¿verdad?, para poder ser sujetos de cambio, cambios positivos para el colectivo, ¿verdad? Y es donde viene el espíritu de la Constitución, ¿verdad? El alcanzar el equilibrio, ¿verdad?, la paz social, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo les traía la información. Para mí ha sido un gusto transmitirles esta información y muchas gracias.